Muy bien, la clase de hoy vamos a estudiar sobre el perdón, ¿sí? Recién acabamos de orar y tenemos que saber que nosotros como seres humanos, desde que nacemos pecamos, ¿sí? El niño es inocente, pero alguna mentirita, yo alguna vez les di un ejemplo. Imagínense un jarrón de cristal y tenés un hijo o un niño en la casa y lo rompe el jarrón. Y viene la mamá y dice, ¿quién rompió este jarrón? Y el nene automáticamente te dice, yo no fui. No, yo no. Capaz un nene que le enseñaron a decir desde muy chiquito, capaz que lo dice. Pero el ser humano ya tendemos desde niños a justificarnos, tendemos a buscar una excusa, a pedir, ¿sí? Y pecamos, desde niños pecamos. Y Dios en el principio, en la creación, dijo, la paga del pecado es muerte. Cuando uno peca, merece la muerte, ¿sí? Pero Dios, Jesús, como nos ama tanto, dijo, está bien, no quiero que mueras eternamente, entonces quiero ir y morir por vos, tomar nuestro lugar. Entonces Jesús es el que toma nuestro lugar en la cruz y muere como si fuésemos nosotros. Imagínense, Él cuando murió, murió por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, pero no solamente de nosotros que estamos vivos, sino de todas las personas desde Adán y Eva. Imagínense, Adán y Eva pecaron y tenían que morir eternamente, ¿sí? Murieron en esta tierra, pero pueden llegar a tener la vida eterna, ¿sí? Porque se arrepintieron y Jesús los salva, ¿sí? Entonces Jesús es como que se puso la mochila de pecados de toda la humanidad desde el principio de la creación, ¿sí? Y entonces ahora vamos a estudiar esto del perdón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo somos perdonados? ¿Sí? Y hoy para hacerlo un poco más rápido, voy a yo hacer las preguntas y las voy a leer también. Hoy no va a haber tanta participación como usualmente, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta, vamos a responder al final, ¿sí? Gracias a quién y a qué somos salvos. En primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Por todas las heridas de Jesús, nosotros podemos ser salvos. La Biblia habla que Jesús se arrodilló antes de morir en la cruz y lloró sangre, sangre. Estuve estudiando cómo es que científicamente, ¿no? Médicamente puede ser que Jesús haya derramado sangre. Resulta que cuando hay una vasoconstricción de estrés, de nervios en el cuerpo, ¿qué pasa? Todas las arterias en el estrés se comprimen, ¿no? Y hay se cierran todas las arterias. Se cerraron de tal manera que se empezaron a romper. Y hay unos vasos capilares, ¿sí? De estos vasos de sangre que corren al lado de las glándulas sudoríparas. Entonces, ¿qué pasa? Se rompen las arterias, sale la sangre y, y fue que se mezcló con las glándulas sudoríparas que hay al lado y salió toda la sangre vieron por donde nosotros transpiramos, que sale toda la transpiración, salió por ese mismo huequito, todas lágrimas y sudor de sangre. Y solamente se ha estudiado un solo caso del estrés tan incomparable como el estrés que tuvo Jesús. Solo Jesús tuvo ese estrés, nadie más. ¿Y por qué? Porque la carga que él tuvo, nadie la sufrió. Nosotros sí podemos sufrir, tenemos dificultades, tenemos un dolor. Ya una persona pierde un ser querido, una rotura de matrimonio, siempre hay dolor, pero el dolor que Jesús experimentó fue todo eso lo que cada uno individualmente tiene, pero de toda la humanidad, desde el principio del mundo, todos los dolores que te puedas imaginar, Él se cargó todo y sufrió ese dolor, ¿sí? Sufrió ese dolor
¿Por qué? Porque dice que él, antes de morir, tenía que sentir esa carga del pecado, ese dolor de separación entre Dios y nosotros. Y es por eso que cuando sintió esa separación, él tuvo tanta angustia, tanto estrés, que sintió esa carga, esa mochila de cada uno de los pecados. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Pero él lo sufrió. Y nosotros, por todo ese sufrimiento que él pudo experimentar, que fue individualmente por cada uno de nosotros, si tan solo uno de nosotros, una persona, si hubiese pecado, si por uno solo, que se arrepintiera, Jesús hubiera muerto, aunque seamos uno que vino a salvar. Y ojalá que podamos ser todos, ¿no? Que podamos aferrarnos a esa cruz de Jesús, aferrarnos a Jesús y aceptar su sacrificio y decir, no quiero que ese sacrificio sea para otros, quiero agarrar esa cruz y decir, esta cruz, esta cruz me acerca a Jesús. Jesús, gracias por morir por mí, gracias por tu sacrificio. Y bueno, en esta primera pregunta, ¿quién llevó nuestros pecados? Jesús en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas de Él nosotros podemos ser sanados. Porque Él ya sufrió, nosotros podemos ser perdonados, limpiados. Pecaste, hiciste algo que estuvo mal, no importa, arrepentite, pedile a Dios, pido perdón y nunca más lo vuelvo a hacer algo, ¿sí? Y también aprender a perdonar a otros. ¿Cuánto cuesta la salvación? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros para poder ser perdonados? ¿Qué nos cuesta esta salvación? Es gratis, es gratis. Lo único que tenés que hacer para recibir esta salvación es acepto. Imagínense, yo les regalo este celular. Te digo, a ver, Karen, te regalo este celular. Vos tenés dos opciones. Decís, ay, gracias, es mío, gracias por acordarte y darme este regalo. O no, gracias, no me interesa, no me gusta, no quiero. Si alguien te dice, no me gusta, no quiero, ¿de quién es el regalo? ¿Es de la persona o es mío? No, es mío porque no lo recibió. Así es el sacrificio, la salvación. Jesús nos dice, acá tenés, es tuyo. Nosotros decimos, gracias, Dios, te amo, te acepto tu salvación o no, muchas gracias. No me interesa, soy ateo. ¿Sí? Y a nosotros, ¿qué nos cuesta? Gratis, simplemente con aceptar. Pero ¿qué pasa? Somos perdonados, aceptamos, pero gracias Dios, te amo. Entonces, porque te amo, porque ya me amaste, vos, Dios nos amó primero por ese amor. Entonces, en respuesta, soy obediente, ¿sí? Trato de obedecer, trato de complacer a mi Padre Celestial que me bendice, que me da la salvación. Acá en el mundo podemos atravesar diferentes circunstancias que sufrimos. Podemos morir acá, pero cuando Jesús venga, vamos a resucitar, vamos a estar vivos y ahí vamos a tener la salvación y la vida eterna, estar vivos, sanos, felices por siempre. Entonces a nosotros, ¿qué nos cuesta la salvación? Es gratis, es un regalo y por eso se dice, somos salvos por gracia. La gracia es gratis, salvación, ¿no? ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Sí? Esto es una historia que Jesús contó. ¿Qué es lo que debemos nosotros reconocer para que Dios nos perdone? ¿Sí? Ahora vamos a estudiar, vamos a leer que debemos, vamos a ver qué dice. Tenemos que estar realmente arrepentidos, sentir dolor por ese pecado. Acá hay una historia que Jesús lo dice de dos personas, ¿sí? Y dice así, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmos y todo lo que gano, y te doy diezmos y todo lo que gano. Más el publicano, entonces había uno que decía, ay Señor, gracias porque yo no soy como los otros. Gracias porque yo soy tan bueno, ayudo, gracias porque soy el mejor. ¿Sí? Este es el fariseo, que se hacía el cristiano, oraba, pero no reconocía sus faltas. Él creía que él merecía por él, porque él era el mejor. No reconocía que necesitaba a alguien que lo salve, que lo ayude, que lo perdone, porque él creía que era el mejor. En cambio, había un publicano que no era cristiano, no era, por decir así, religioso. Pero este publicano, no sé si no era religioso, pero no era de la sede de los judíos, ¿no? Era como un gentil, ¿sí? Y este publicano decía, vamos a ver qué decía el publicano, el otro, el supuestamente el otro, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. O digo, y entonces ahí Jesús les dijo, os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, el que pidió perdón y se golpeó el pecho, ese fue justificado, Dios lo perdonó. ¿Sí? En cambio el otro que creía que era suficiente ese, él pensó que era ya salvo, que no necesitaba pedir perdón, entonces no fue perdonado. ¿Sí? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tenemos que entender acá? Que nosotros, para poder ser perdonados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer que somos pecadores. Yo, Señor, reconozco que me equivoco, reconozco que hice algo mal, soy pecador, tengo debilidades, pero Padre, te pido perdón y Dios nos perdona. Mi mal carácter, mis malas respuestas, mi enojo, ¿sí? Todo ponerlo a los pies de Jesús y decirle, sí, Jesús, sí, soy pecadora, me equivoco, pero necesito que tú me ayudes, ¿sí? Y Dios está dispuesto a perdonarnos, pero tenemos que nosotros dar el primer paso, arrepentirnos. ¿Qué sentimiento? ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, escuchen, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, acá qué dice, ¿querés perdón? ¿Querés arrepentirte? ¿Querés borrón y cuenta nueva? ¿Querés que Dios limpie tus pecados? Arrepentite, pero también toma la decisión de bautizarse. Cuando uno se bautiza, ¿qué significa el bautismo? Significa que Dios me limpia completamente blanco y todo lo que hice de acá atrás, a ver, todo lo que hice de acá al pasado, todo se borró. Dios ya nos hizo nuevos y empezamos una hoja, un libro nuevo con Jesús. Entonces, es nacer a una nueva vida. Entonces, ya con nosotros pedir perdón, arrodillarnos y pedirle perdón, Dios nos perdona, ¿sí? Nos limpia. Pero si queremos hacer un compromiso con Dios y decirle, limpiame y me comprometo con vos, es el bautismo. Pero ¿cuál es aquel sentimiento más importante que tenemos que tener? Arrepentimiento para poder ser perdonados de nuestros pecados. ¿Qué se debe hacer con los pecados? ¿Qué debemos hacer? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado, ahí está, mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, oh Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Declarar nuestros pecados a Jesús. Declarar nuestros pecados, pedirle perdón y decirle, Señor, me equivoqué, y arrepentirme. Y cuando uno se arrepiente, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se arrepiente, odia
esa cosa mala que uno hizo. Por ejemplo, una persona va manejando en el auto y alguien se le cruza. Inmediatamente la persona que tiene mal carácter le dice de todo, ¿sí? O ya dijo miles de malas palabras en el auto. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Eso está mal, ¿sí? Entonces, eso es pecado, ¿sí? Aunque capaz que el otro no te haya escuchado, ya lo dijiste en tu corazón, en tu mente, entonces es pecado. Entonces, perdón, decido arrepentirme, ¿sí? Entonces le pido perdón a Dios, pero tengo que sentir una cosa en mi corazón de decir, lo que hice está mal. Me duele y no puedo creer que yo diga esas semejantes malas palabras. Me arrepiento, odio lo que hice es malo y trato de cambiar. La próxima vez que trate de cambiar, digo, no voy a hablar malas palabras. Ay, se me escapó y dije. Una y otra vez, vuelvo a pedir perdón y le digo, Dios, perdóname. Otra vez dije malas palabras, perdóname. Y Dios que dice, hijo, yo ya te había perdonado. ¿Por qué me dices otra vez? Ya estabas blanco. Otra vez te ensuciaste con el pecado. Está bien, te voy a perdonar, pero no peques, trata, hacer fuerte y yo te voy a ayudar. Siguiente vez, ya cruzó el auto, casi me choca y dije, no digo malas palabras, Dios, ayúdame. Y así es una lucha contra el pecado, pero la victoria es nuestra si vamos a los pies de Jesús. Dice que cuando nosotros nos bautizamos también, entre paréntesis, hoy no es la clase del bautismo, pero es interesante, cuando uno se bautiza, dice de que recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué significa recibir el Espíritu Santo? Recibir a Dios que nos va a dar más fuerzas a resistir, más control, más dominio propio, ¿sí? Pero acá lo importante en esta lección que hoy tenemos que entender es para ser perdonados tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Y confesarlos a Dios. Y también si confesamos, si hicimos algo en contra de alguien, confesar a esa persona. Qué maravillosa transacción ofrece Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso. Tus pecados son rojos, tus pecados son negros, mis pecados son negros. No te preocupes, pueden ser blancos, porque Jesús nos lo promete. Y él, y miren, quiero decirles otra cosa. Jesús fue el único que murió en la cruz, ¿sí? Y porque Jesús fue el único que murió en la cruz, es el único que puede interceder entre Dios y nosotros. Es el único que es como un puente, ¿sí? Con Dios que nos perdona, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos lava y nos purifica. ¿Cómo es el perdón? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué lindo. Jesús nos dice, yo te limpio y borro todo. ¿Y qué dice? Y no me acordaré de tus pecados. Otra vez caemos, otra vez nos equivocamos y vamos a Jesús y Jesús dice, ya me había olvidado, hijo, ven y que te doy un abrazo, que te estaba extrañando. Sí, entonces tenemos que ser sensibles a esa voz de Dios, que Jesús nos ama, nos espera. Y tenemos que ir humildes, decirle, Dios, hice esto y ni sabía que lo hice mal. Hice eso porque estaba acostumbrado a hacerlo y capaz que está mal, pero ayúdame. Y Dios, Jesús nos da fuerzas y nos perdona, nos limpia. Entonces, ¿qué sugerencias para el perdón tenemos? ¿Qué sugerencias nos da la Biblia para el perdón de los pecados? 3 sugerencias. Arrepentirnos de todo corazón. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué interesante. Arrepentíos y convertíos. Si nos arrepentimos, nos convertimos, Dios nos promete algo. Borrados serán vuestros pecados. No borra los pecados. Arranca la hoja del libro y dice a la basura. ¿Dónde está un papel? A la basura, a la basura, nuestros pecados. Sí. ¿Y qué pasa si pedimos perdón? Dice, vendrá
tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de alegría, de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque dejas todo en las manos de Dios, ¿sí? Y tenemos que sentirnos también perdonados. Cuando pedimos perdón y realmente somos sinceros, tenemos que sentir ese perdón que Dios nos da y tener la seguridad de que Dios nos perdona y ya no tenés más una mochila. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la sugerencia es arrepentirnos, confesar y convertirnos, cambiar. Esparciré vuestra agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nos va a cambiar el corazón y nos va a poner un espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios nos quiere dar un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo y nos quiere ayudar para que podamos guardar sus mandamientos, sus estatutos, lo que Él quiere. ¿Y por qué Dios quiere que hagamos su voluntad? ¿Por qué Dios quiere que seamos obedientes? ¿Solamente para bien de Él? O sea, para bien de Él o para bien de nosotros. Lo que Dios quiere, que seamos obedientes, pero para bien de Dios, de nosotros. ¿Por qué? Imagínense ya esta historia, me parece que ya les he comentado, pero los papás, ¿qué le dicen a los nenes? No toques la electricidad, no toques, porque si tocas te vas a electrocutar. ¿Y qué hace el nene? ¿Qué hace? ¿Sabe? ¿Sabe qué es electrocutarse? Nunca experimentó cómo es morir electrocutado. ¿Sí? Bueno, pero el nene, si obedece, no pasa nada. Pero si es desobediente, algo va a pasar, se va a morir. Bueno, y con Dios es lo mismo. Dios dice, te doy una ley. Hijo, vos no sabés, obedece porque te conviene. Entonces, nosotros somos los que decidimos, somos obedientes y no tocamos la electricidad o, a ver, voy a probar a ver qué pasa. Y cuando nosotros no obedecemos, ahí vienen las consecuencias, ¿sí? A veces pensamos de que no pasa nada, que no vemos consecuencias, pero a la larga, Dios, si uno obedece a Dios, a la larga, sabemos que el fin va a ser mejor, ¿sí? Y miren, y nosotros también tenemos que aprender, así como Dios nos perdona a nosotros, tenemos que aprender a perdonar. Porque cuando uno no perdona, miren lo que dice acá, la falta de perdón y el resentimiento causan raíces de amargura. Entonces, imaginémonos que alguien nos hace algo a nosotros y nos duele y sufrimos y lloramos y nos ponemos mal. ¿Y cómo puede ser que esta persona me traicionó? Mi mejor amigo, ¿cómo puede ser que mi propia familia o algo, mi compañero de trabajo, 12 años, 15 años, 20 años trabajando con la misma persona y me vino a traicionar? Bueno, perdón. A veces las heridas duelen, pero tenemos que pensar de que somos todos seres humanos y decir, bueno, a ver, Dios no nos pide que convivamos con la misma persona, pero sí perdonemos. Sacar todo, o hay cosas que a veces uno puede experimentar que son difíciles de perdonar, pero si le pedimos a Dios, Dios, cambia mi corazón, ponme un corazón perdonador, un corazón que pueda sacarme la mochila, sacarme un corazón, ¿no? Porque si imaginamos a veces cuando se llevan cargas por mucho tiempo, pesan, duelen, traen dolor y más dolor. En cambio, si uno perdona, se libera de esos dolores y el dolor se va apaciguando y curando, ¿sí? Entonces, también aprender a perdonar y pensar que nosotros somos perdonados, nosotros merecemos la muerte. Y si Dios nos perdona, ¿por qué no perdonar a otros? ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos a otros,
¿Cómo podemos ir a pedir a Dios, perdóname, perdóname por esto, por lo otro? No, tenemos que aprender a perdonar. Entonces, ¿cuáles son los pasos para recibir el perdón? 5 pasos. Reconocimiento de la condición de pecador. Reconozco que soy pecadora, que me equivoco y que necesito un Salvador, que necesito a Jesús en mi vida. Segundo, un arrepentimiento sincero. Me equivoqué, pero me arrepiento. Odio algo malo que hice. Odio las malas palabras, odio mi enojo, yo enojada, odio eso malo. Y acepto de Jesús, acepto a Jesús como mi único Salvador. Acepto que yo sola no puedo cambiar. Yo sola no puedo porque tengo mal carácter, mala conducta, lo que sea, ¿no? No, uno como seres humanos, sí, capaz que hay gente que cambia a la larga, pero de alguna manera hay que pensar de que, a ver, sí, todas las cosas pueden ser más fáciles con Jesús. A ver, una persona que deja de fumar, por ellos solos, capaz que alguno dice, voy a dejar de fumar. Te lleva años y recae. Pero si vos le pedís, Dios, ayúdame a dejar de fumar, estoy segura que va a ser más rápido y mejor, ¿sí? Y bueno, di el ejemplo del cigarrillo. Estuve trabajando, ayudando en un curso para dejar de fumar por mucho tiempo. Y esto era en la iglesia, este curso para dejar de fumar. Y independientemente también tenía una ONG sobre el cigarrillo, pero la gente no era religiosa ni le importaba. Entonces lo que yo me di cuenta que en la iglesia era un curso para dejar en 5 días, ¿sí? En Argentina. Y siempre vinieron todos fumadores de toda la vida, ¿sí? 40 años fumando y 2 atados por día. Bueno, y esas personas que se les enseñó en una semana a decirles, sí, yo no puedo, pero Jesús me tiene que ayudar. Y reconocieron de que ellos toda la vida habían intentado dejar de fumar y volvían, ¿sí? Y bueno, ya era como que ya tengo cáncer de pulmón, ya tengo un montón de enfermedades y entonces ahora no me queda otra, buscar. Y esas personas que se aferraron a Dios y le pidieron ayuda, dejaron de fumar más rápido que los otros que tenían más recaídas. Y lo viví eso en experiencia personal, ¿no? Y decía, claro, porque Jesús nos da las fuerzas, ¿sí? Y bueno, y comparado con esto, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nuestro perdón, el quien nos da perdón y también el que nos ayuda a cambiar. Solo no podemos, necesitamos que Él nos ayude. Entonces tenemos que aferrarnos a Él. Y cada vez que nos acerquemos más a Jesús, nuestro carácter, nuestra vida va a empezar a transformarse de a poquitos, porque más nos acercamos. Por ejemplo, vos tenés un amigo y escucharon ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, en este caso también se cumple. Vieron en el colegio, 2 nenitos siempre están juntos y cuando ves a uno, ya inmediatamente, ¿dónde está el fulanito? Con la menganita, son siempre amigos, van a todos lados juntos. Ojalá que la gente nos pueda identificar a nosotros. Oh, ese fulanito lo conoces. Sí, esa persona qué creyente, cómo ama a Jesús y Dios cómo le ayuda, tiene tantas experiencias, ¿sí? Y qué lindo sería que la gente nos identifique como amigos de Jesús. Y saben que cuando uno pasa tiempo con este amigo, sí, al principio no lo conocemos bien al amigo, pero cada vez que nos acercamos más y lo conocemos y le hablamos y nos responde, decimos, Jesús me diría esto, Jesús, y de alguna manera cuando nos empezamos a parecer más a Jesús, nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque antes capaz querías hacer cosas, a ver, eh, no capaz para el caso de ustedes, pero la gente, el borracho, quería tomar alcohol todo el día, pero ahora capaz que empieza a buscar a Dios y ya su interés no es tanto en el alcohol y Dios le ayuda, ¿sí? Pero eso es en forma general también, ¿no? Cada vez que uno se acerca a Jesús, Jesús nos transforma nuestra vida, nuestro carácter y nos bendice. ¿Y qué pasa? Como vas a tener tu mejor amigo al lado tuyo, este mejor amigo, ¿a quién le va a hacer favores? ¿Al mejor amigo, o sea, a nosotros, o a otro que ni es su amigo? Dios nos va a ayudar más a nosotros porque somos sus amigos y
les puedo asegurar, la gente se sorprende de cuántas bendiciones y cómo las cosas a veces parecen difíciles y ¡pum! De un momento a otro, todo se resolvió como de Dios, Dios. Sí, y después de confesar nuestros pecados, también convertirnos, ¿sí? Acercarnos a Jesús y que Dios cambie nuestra vida. ¿Cuál es el resultado? Un cambio de vida. Somos una nueva criatura, una nueva persona. Ahora estamos justificados por Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos justifica, nos perdona y a partir de ahí empieza un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Empiezo a parecerme y a reflejar a Jesús. Dios no solo nos perdona, sino también nos da una nueva vida, porque Él quiere morar en nosotros y estando en Él y estando Él en nosotros somos nuevas personas, ¿sí? Necesitamos a Jesús que vive en nosotros para nosotros renacer, ¿sí? Para tener una alegría que siempre, aunque haya dificultades, Dios nos dé esa paz, ¿sí? Y podamos estar felices, ¿no? Porque sabemos de que aunque pasen acá circunstancias, dificultades, este mundo ya no da para más. Este mundo tiene un fin y tiene las horas contadas, ¿sí? Pero no para nosotros son las horas contadas, es las horas contadas para este mundo, porque nosotros vamos a tener una vida muy feliz y muy pronto las horas contadas para encontrarnos con Jesús y con nuestros seres queridos. Y las horas contadas para que este mundo sea transformado en un paraíso, el paraíso que estamos esperando. Y qué hermoso, otra vez, ¿no? Les digo, qué hermoso será encontrarnos con nuestros seres queridos y saber que este encuentro es eterno, eterno para vivir sin dolor. Imagínense el mejor momento de sus vidas. Un día que realmente lo hayan disfrutado, que digan, estoy con toda mi familia, mis amigos, todos mis seres queridos. Imagínense una Navidad, que comían, se reían, era todo felicidad. Esa felicidad va a ser eterna. Y eso es menos del 1% de la felicidad que vamos a experimentar en el futuro. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo, ¿sí? Todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. ¡Qué hermoso! La única manera en que vamos a tener gozo, ¿sí? Y felicidad completa es dependiendo de Jesús. Que sea nuestro primer trabajo, abro los ojos y hacer un hábito. ¿Saben cuánto tardamos nosotros como seres humanos en crear un hábito? 21 días, de 21 a 30, de 21 días a un mes. Si hacemos la misma cosa, a veces cuando uno, por ejemplo, una persona que hace ejercicio, el primer día, ay, me duele todo, no quiero hacer ejercicio mañana, estuve haciendo abdominales, me duele toda la panza, me duele los brazos, terrible. Al día siguiente, ay, ya no puedo más, quiero abandonar. ¿Y qué vas a hacer? Si abandonas, ya otra vez, la próxima vez que empieces, te va a doler otra vez todo. En cambio, si más o menos permaneces, ¿sí? Constante, de a poquito, un poquito, no matándose, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se hace resistencia. En un mes ya es un hábito, en un mes te puedo asegurar de que no te va a doler los brazos y los abdominales y las piernas y todo como el primer día. Y de hecho yo lo experimenté en el gimnasio, no ahora, iba hace unos años y vi cómo en un mes vi los cambios y en 4 meses era como que extraño ir al gimnasio. O después dejé, no estoy yendo al gimnasio, pero esto es porque la vida espiritual es lo mismo. Capaz que vos al principio decís, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios. Me levanto y me olvidé de orar a la mañana. Pero tratar de nuestra primera actividad, abrimos los ojos, nos sentamos en la cama y decirle, Señor, te entrego mi día, sé mi mejor amigo hoy, acompáñame, ayúdame, bendíceme, me pongo en tus manos. Hacé un hábito por 21 días. Capaz si dejas
al lado de la mesita de luz tu Biblia, un versículo, 5 segundos, lo lees rápidamente y que eso te acompañe. También pueden encontrar la Biblia en audio, en YouTube, vas al trabajo, no sé cómo son sus actividades, ponen en YouTube Salmo capítulo 1 o algún Biblia audio, 5 minutos el audio y te está diciendo, y Dios te está hablando a través de la Biblia, ¿sí? Pero hacer una dinámica en que podamos tener una comunión con Dios diaria. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar, esa unión con Cristo es lo que nos va a dar fortaleza para enfrentar el futuro, ¿sí? Y poder parecernos a Jesús, ¿sí? Recibir el perdón es una experiencia maravillosa. Acérquese a alguien que necesite su perdón y déselo. Evalúe cómo se sintió al hacerlo. Si nosotros perdonamos, cada uno, ahora yo los invito, no ahora, ¿no? Pero ahora los invito que cuando estén solos en su casa, piensen y digan, a ver, en algún momento alguien me ofendió, voy a perdonar a esta persona. Y en tu corazón pensar, perdono y me olvido de eso malo. Y también si tenemos algún error que nosotros como seres humanos hayamos hecho mal, reconocer, pedirle perdón a Dios, pero también si a alguien le hicimos algo, ir también a hacer las paces, ¿no? Y les puedo asegurar que acá también la lección nos dice, nos vamos a sentir mejor, en paz, ¿sí? Y fue esto la lección de hoy. Los motivo a de que todos podamos estar a cuentas, ¿no? Con Dios y con nuestro prójimo. Y no sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran que no quedó claro. Muchas gracias, Jonathan, Jonathan no, Rocío, Edward. Muchas gracias, bienvenido, Edward. ¿Qué andamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo. Y si no, vamos a poner una última canción para terminar. Con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron sin misericordia sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón.
unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Salvación se escribe con sangre. Salvación solamente nos da Jesús. Muy bien, para terminar voy a hacer una última oración y así que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, así oramos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, gracias infinitamente por la salvación, gracias por el perdón, gracias Señor por ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro todo, Señor. Te quiero pedir, Padre, que una bendición especial sobre cada uno de los presentes, sobre Jonathan, Karen, Rocío, Edward, Padre, Clarisa, también por los chicos que no pudieron estar hoy, pero Padre, una bendición especial por la familia y Padre, que cada uno de ellos tenga esa motivación en su corazón de ser tus amigos, Padre. Y también por mí. Padre, quédate con nosotros, acompáñanos durante este fin de semana y después la semana. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias por conectarse, por participar. La semana que viene voy a viajar a Argentina. Igualmente voy a estar presente para la clase, así que, pero van a ver que mi fondo es diferente porque va a ser en mi casa en Argentina. Así que muy bien, ahí los veo, Karen y Jonathan. Un besito. Hagan las Igualmente, compras. gracias. Gracias por conectarse, aunque haciendo las compras. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Y- Gracias a ti por tu tiempo. Eres muy buena maestra. Oh, gracias. Me encanta dar las clases. Claro, cuídate mucho. Bueno, cuídense ustedes también. Gracias. Que Dios te bendiga, feliz viaje y un abrazo a tus papis y a toda tu familia. Que Muchas Dios te bendiga. gracias. Un abrazo fuerte para ustedes. Y el viernes que viene nos conectamos igual, ¿eh? Sí, gracias, Caro. Bien, Rocío, gracias. Edward, Claro que sí. gracias. Un abrazo. Besitos. Chao. Bye. Bye. Viste, bye.